Hola, hola, muy buenas. Hola, ya veo que podéis chatear, lo cual me alegra porque no siempre consigo que la gente pueda chatear, no sé por qué. Se me oye, ¿no? Que estaréis silenciados. Vale, vale. Ok, ok. Muchas gracias. Nada, vamos a esperar 5 minutitos y empezamos como siempre, ¿vale? Voy a cerrar esto. Sí, luego enviamos, se está grabando ya, por cierto, bueno, y luego os la enviamos, os mandaremos un email con la grabación y ahí queda. Y si a alguien no le llega por lo que sea, que me la pida, pero a partir de mañana o el lunes estará la grabación. Vamos a estar unos 40, calculo yo, unos 45 minutitos o así, ¿vale? Quisiera dejar un poquito de tiempo al final, aunque sea 5 o 10 minutillos para preguntas, que tendréis por ahí el apartado este de preguntas y respuestas y tal. Y me dejáis algunas y yo intentaré responder a las que me den tiempo. Pero por ahí más, unos 45 minutitos, una hora, más no, que me echan de casa luego. Nada, esperamos un par de minutitos o tres, que está entrando ahora mucha gente y vamos allá. Alguien ha levantado la mano, pero no sé muy bien si... A ver, es que no sé si puedo activar el sonido, la verdad. No sé. Eh, os veo ahí con la mano levantada, pero ya os digo que hay por ahí una zona de preguntas y respuestas. Está por ahí. Si queréis poner ahí las preguntas y tal, porque no sé, le he dado aquí a... No sé muy bien qué hacer con vuestras manos levantadas, la verdad. Eh, Dejadme las dudas ahí, ahora os cuento. Vamos a empezar ya en un minutito, pero dejadme las dudas ahí si queréis en preguntas y respuestas, eso. Vale, me alegro que hayáis levantado la mano sin querer, porque no. No sé muy bien cómo.
no vamos a hacer una implementación de Consent Mode. Eso ya, ahora os contaré un poco lo que vamos a ver. Eso, nosotros hicimos ya varios talleres. De hecho, tenemos un taller por ahí que podéis acceder a él dentro de nuestro catálogo de cursos sobre implementar con Tag Manager, con JavaScript, con las propias etiquetas de CookieBot, de OneTrust y tal. Eso ya hicimos un taller técnico. No nos da tiempo a hacer ahora un taller técnico otra vez de cómo implementar esto con Tag Manager. Es más bien, ahora os lo cuento para explicar un poco, pues una vez que lo hemos implementado, prácticamente todos, problemáticas, posibles soluciones, cosas que nos hemos ido encontrando. Ahora os cuento, ¿vale? Bueno, estamos ya un montón, es la hora, pasan 3 minutos, entonces voy a cerrar esto y vamos allá, ¿vale? Eh, Vamos allá, voy a compartir mi presentación, que la tengo aquí, y yo os paso luego un enlace para que veáis lo del Consent Mode, eso sí, no os preocupéis. Eh, Hay alguna aquí en la presentación que os la mandaremos también, pero eso, voy a ver cómo hago esto de compartir. Aquí, que me cambia los botones esto, compartir. Pues voy a compartir todo el desktop, que creo que va a ser mejor, por si luego tengo que ver. Vale, yo creo que ya estáis viendo, en principio se debería estar compartiendo, entiendo que sí. Eh, Voy a intentar no distraerme mucho. Luego ya le echo yo un ojo al chat de nuevo y todo esto para no liarme, pero lo voy a dejar aquí. Eh, vale, bueno, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y gracias por una vez más pues por confiar un poco en nosotros y por uniros un día todavía de verano, aunque yo estoy en Bilbao y la verdad es que de verano esto tiene poco, a la tarde, a las 6, estamos aquí pues ciento y pico personas, eh, pues para hablar un poquito de todo esto del Consent Mode y sobre todo, un poco la idea de hoy es un poco esto después de que trabajamos pues, durante mucho al principio de año, los primeros 6 meses, en la implementación del Consent Mode, ya sabéis, nosotros hemos hecho talleres, tenemos nuestro curso de Tag Manager donde se ve el Consent Mode, en el propio curso de Kubernetes 4 que hacemos también se ve el Consent Mode. Bueno, hemos hecho una herramienta desde Lines para evaluar si el Consent Mode funciona o no, donde podéis poner vuestro dominio y os evalúa si está bien implementado o no en función de vuestro CMP y unas cuantas cosas, etcétera. Eh, pues bueno, ya sabéis que nosotros que nos dedicamos tanto a la consultoría, de todo temas relacionados muy relacionados con la analítica, con la medición, también con el marketing y todo esto, como también a la formación, pues recibimos multitud de consultas, de dudas, de problemas, tanto de clientes como de alumnos, como de personas en general. Y a nosotros pues siempre nos gusta echar una mano en la medida de lo posible. Tenéis, ya sabéis que tenemos nuestro canal de YouTube también, donde solemos contar un poco estas cosas pues, en píldoras pequeñitas. Y pues viendo que generaba muchas dudas y tal, pues dije, bueno, mira, vamos a hacer un pequeño webinar, vamos a hablar media horita, 45 minutos, un poco de los problemas más habituales que estamos recibiendo, que nos estamos encontrando con los datos, sobre todo entender un poco cómo trabaja el consent mode con las etiquetas. ¿Cómo podemos ver, que esta es una parte que hoy sí quiero ver un poquitín más a fondo, un poco más técnica, cómo podemos ser capaces de comprobar si efectivamente esto funciona como debe? Yo creo que es una de las principales dudas que muchos nos estáis transmitiendo. Oye, mira, yo he implementado el Consent Mode más o menos como he visto en un manual en vuestros talleres y tal, pero no sé si estoy muy seguro de si esto está como debiera, ¿no? Que es como una de los temas así que suelen surgir mucho. Y, y luego, bueno, os voy a intentar mostrar también un poco dentro de los datos cómo podemos ver si los usuarios han navegado con cookies, sin cookies, qué es esto del modelado de datos, cómo puedo ver yo si efectivamente me está haciendo el modelado, no me lo está haciendo y tal, que no es fácil. Y bueno, hay algún aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Esto es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, es decir, principalmente intentar entender si el Consent Mode está funcionando como debe, como yo espero que lo haga y debe hacerlo para funcionar correctamente.
Os mostraré alguna extensión que yo uso, o el inspector, cómo hacerlo, cómo verlo y tal, de varias formas. Y luego también, una vez que a Google Analytics 4 le llegan datos de usuarios, tanto que navegan con cookies como sin cookies, pues algunos aspectos a tener en cuenta y cómo comprobar si efectivamente esto ya está modelando, no modela, qué hace o qué no hace y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poquito la idea. Eh, Vamos a avanzar con ello. Tengo una presentación donde os iré contando algunas cosas y luego alguna cosita me pasaré al navegador a mostraros algunos temas. Lo dicho, no tenéis el micrófono abierto, no sé, yo a veces se lo intento activar a alguien, pero yo nunca consigo que nadie me hable. Entonces, dejadme dudas que tengáis. Yo no voy a parar porque no, si no, ya no acabamos nunca. Dejadme dudas que tengáis ahí en eso de preguntas y respuestas. Y yo, una vez acabe, pues intentaré daros respuesta a las que tengamos. Y si no, pues bueno, ya sabéis que normalmente somos bastante accesibles para responder dudas. Incluso tenemos algún grupo de Google, de estos de Google Groups, que se llama Mide y Vencerás, lo podéis buscar. Es un grupo abierto donde la gente deja dudas y normalmente pues siempre hay alguien de nosotros que suele intentar responder, echar una mano, o si no, otros usuarios que os ayudan, ¿vale? Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, la presentación os la mandaremos también. Yo me presento brevemente, ya me conocéis, soy Asier Barainca, responsable de consultor de analítica digital en la consultora Bilbao Alliance, responsable también de las formaciones MIDE o MIDE y Vencerás. Eh, bueno, que llevamos muchos años haciendo formación muy relacionada con datos, con herramientas, con analítica, Google Analytics, Google Tag Manager, Looker Studio, CRO, bueno, muchísima formación. Todo esto lo podéis ver en nuestra web mide360.com. Ahí, por ejemplo, es donde tenéis para acceder a este taller que os hablaba de implementación del Consent Mode. Es un taller, son 3 horitas, no es muy largo, pero es un taller donde se ve técnicamente y con ejemplos cómo implementar el Consent Mode con Tag Manager, con diferentes, con etiquetas directamente, con las etiquetas se ve Cookiebot y OneTrust, se ve una implementación genérica para, en principio, cualquier CMP y, y algunas cosas más, ¿eh? Incluso se ve el propio script con JavaScript, si es que lo queréis hacer directamente de forma nativa con JavaScript, también cómo hacerlo, ¿vale? Y aparte tenéis cursos de Google Analytics 4, hacemos cursos además de Looker Studio, de CRO, ya os digo, de Tag Manager, ahora hacemos también de Server Side. En noviembre tenemos un curso de inteligencia artificial aplicada a la analítica digital y análisis de datos. Bueno, un montón de formaciones que a nosotros nos parecen interesantes. Intentamos hacer siempre cursos muy prácticos y sobre todo orientados a una persona que pudiera querer venir a trabajar aquí con nosotros. Es decir, tratamos de enseñaros lo que a nosotros nos gustaría que supiera alguien que trabaja en este negocio, negocio digital, en un departamento de marketing o en una agencia o consultora. Eh, y siempre desde un punto de vista muy práctico, explicado por profesionales. Nosotros somos los propios profesores que luego en nuestro día a día también tenemos nuestros proyectos, etcétera. Entonces, bueno, la mayoría de vosotros y vosotras ya los conocéis, pero ya sabéis que ahí lo tenéis. Ahora, por ejemplo, a finales de septiembre empezamos un curso de certificación en Google Analytics 4. Es un curso muy, muy completo. Y bueno, os mandaremos un cuponcito de descuento si alguno se anima a hacerlo. Empezamos el 27 de septiembre y os mandaremos un cuponcito de descuento cuando os mandemos la grabación para que tengáis un descuento también por haber asistido al webinar. Y así, pues también siempre que vengo aquí me obligan a vender algo, así que ya os lo he vendido. Así que vamos para adelante. Vale, bueno, ¿qué vamos a ver un poco hoy? Vale, antes de empezar, os voy a explicar 2 o 3 conceptos para que todos estemos en el mismo punto y tengamos claro, muy sencillos, que seguro que ya habéis oído, lo habéis leído, pero bueno, yo os lo explico un poquito. Voy a explicar cómo funciona el Consent Mode. Vamos a intentar ver técnicamente si somos capaces de ver y saber si el Consent Mode está funcionando bien en una web. Yo lo haré en un par de días o 3, lo miraremos de diferentes formas. Luego vamos a hablar de dónde veo estos datos. ¿Por qué estamos perdiendo datos? Que esto me preguntan mucho. ¿Por qué tengo menos tráfico? ¿Por qué veo menos datos? ¿No me va bien? ¿Por qué en un sitio veo más y en otros menos? ¿Por qué no me coincide con no sé qué? Bueno, hablaremos un poco de las diferentes causas por las que sucede esto. Si me debo fiar de esto, aquí ya esto es un poco más filosófico y os lo contaré también. Y por último, pues os daré algunos consejitos e intentaremos resolver algunas dudas y algunas preguntas al final. Esto es lo que vamos a hacer en este ratito, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ello. Bueno, antes de empezar, sobre todo,
dejar claros tres conceptos relacionados con el Consent Mode, con la gestión de cookies, que es principalmente para lo que sirve el Consent Mode, la gestión de cookies y de mediciones en base a cookies, ¿no? Principalmente es un glosario de tres conceptos fundamentales, pero que hay que entender bien lo que es cada cosa. Bueno, por un lado, las cookies, que tampoco me voy a centrar ahora, ya sabéis. Todo esto viene provocado por principalmente una legislación, pero también cierto bloqueo a las cookies que hay en los propios navegadores, especialmente, pero sobre todo por una legislación que nos ha obligado a poner un banner pidiendo permiso a los usuarios para que acepten las cookies. Esto tampoco me voy a explayar mucho porque lo sabemos. Esto ha provocado que, claro, la mayoría de herramientas que usamos para la medición utilizan cookies. No solo para la medición, también las de marketing, para segmentaciones, creaciones de audiencias, seguimientos de usuario y cosas de este tipo. Las herramientas utilizan cookies de diferente tipo, utilizan cookies. Entonces ahora nos obligan a pedir permiso para dejar esas cookies en los equipos de los navegadores, en los equipos de los usuarios. ¿Esto qué implica? Que en principio, hasta que el usuario no acepte las cookies, nosotros no podemos dejarlas y por lo tanto no deberíamos lanzar los códigos de seguimiento, por ejemplo, de un Google Analytics, ya que ese código per se lanza cookies y entonces tenemos que bloquearlo hasta que nos las acepte y entonces ya lo podremos lanzar. Esto que indica que si alguien no acepta las cookies, yo no puedo lanzar el código de Analytics, y hablo de Analytics como puede ser de Google Ads para conversiones o para lo que sea, de cualquier otra herramienta que utilice cookies, Facebook, medición o lo que sea. Hotjar, es igual. Y entonces no voy a medir a ese usuario hasta que no acepte las cookies, ¿vale? Esta es una de las grandes problemáticas y además otras muchas cosas para las que utilizamos las cookies, como por ejemplo crear audiencias para segmentar a los usuarios, incluso para luego hacer campañas más dirigidas, retargeting y todo esto, ¿vale? Bueno, las cookies entonces siguen siendo muy necesarias, muy útiles. No hay realmente, hay alguna tecnología similar, pero no hay, pero claro, al final estamos en las mismas, pero no hay un sustitutivo claro para esto y provoca pues, que perdamos mucha información si no podemos dejarles cookies, ¿vale? El otro concepto fundamental es el CMP, ¿vale? A raíz de esta legislación que nos obliga a pedir permisos, pues hemos tenido que implementar un banner de cookies, que tengo aquí un ejemplo, ya lo sabéis. Hemos tenido que implementar un banner de cookies para solicitar ese permiso a los usuarios para que acepten o no las cookies, bueno, pues con todo lo que ello conlleva, ¿no? Cuando alguien aterriza por primera vez en principio en nuestra web, le aparece un banner donde le solicita a ver si nos acepta o no las cookies. Esto hay que hacerlo por ley y ya sabéis, y todo esto, ¿no? Y además implica una cosa importante, es que en principio, y esto es muy importante, hasta que no interactúe con las cookies, yo no puedo lanzarle estos códigos, estos píxeles o etiquetas de un Google Analytics, de un Google Ads o lo que sea. No las puedo lanzar porque van a dejar cookies y él todavía no me ha dado permiso, no ha interactuado con este banner, ¿vale? Esta es la problemática que en principio soluciona en cierta medida el Google Consent Mode. Entonces, un CMP en realidad es un Consent Management Platform. Ahora hay como ya nomenclaturas más incluso gestores de privacidad y cosas así, se llaman ahora y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, básicamente es una herramienta, es un software que nos permite gestionar ese banner de cookies, un poco controlar las cookies y tal. ¿Qué ocurre? Que en la inmensa mayoría de los casos, y además no es incorrecto hacerlo así, estos CMPs, estos banners de cookies, CookieBot, OneTrust, CookieScript y todos los que tengáis plugins de WordPress tal, básicamente lo único que hacen es la capa visual de todo esto, es decir, mostrar el banner y gestionar si los han aceptado o rechazado, con su granularidad y tal. No, normalmente, aunque en ocasiones puede, pero incluso no es muy recomendable, estos banners no bloquean cookies, simplemente recogen la información. Eres tú quien debes bloquear las cookies previamente a que el usuario interactúe con el banner para escuchar luego si se aceptan o no y ya lanzar las etiquetas, las cookies y todo esto, ¿vale? Normalmente, es decir, el hecho de implementar un CMP, un banner de cookies, no implica que estás gestionando bien las cookies,
¿Vale? Esto es importante porque he visto muchos casos en los que se hace mal, se estaba haciendo muy mal hasta ahora, luego con el Consent Mode han cambiado. De hecho, esto es una de las grandes problemáticas, que pensábamos que por tener un banner de cookies lo estábamos haciendo bien y seguramente no lo estábamos haciendo bien, ¿vale? Porque el banner en sí normalmente no bloquea nada, ¿vale? Eres tú el que debes bloquearlo hasta que el usuario acepte o si rechaza, pues seguirás bloqueando o como veas, ¿vale? Entonces, bueno, importante, ¿eh? Están las cookies, están los CMPs, que son estos servicios que nos permiten gestionar estos banners para saber si el usuario acepta, rechaza o la granularidad y todo eso. Y por último está el Google Consent Mode, ¿vale? Google Consent Mode es bueno, es un pequeño framework, es un código, un script, básicamente, que lo que hace es, leyendo, y esto lo debemos hacer nosotros normalmente, ¿vale? Leyendo las aceptaciones o rechazos, el nivel de aceptación de cookies que haya hecho el usuario en nuestra página. Digamos que es un código que se sitúa por delante de todos los códigos de envío de datos a las herramientas, de Google Analytics, de Google Ads o de DoubleClick y tal. Bueno, son de las de Google, evidentemente. Y lo que hace el Consent Mode es, de primeras, gestionar las cookies, es decir, bloquear cookies si el usuario no las ha aceptado o lanzarlas si las acepta. Y luego, además, el Google Consent Mode tiene la posibilidad de ser capaz de enviar datos a las herramientas de Google, principalmente a Google Analytics y Google Ads, a Floodlight también, pero bueno, principalmente Google Analytics y Google Ads, es capaz de enviar datos aunque el usuario no haya aceptado las cookies. ¿Vale? Es decir, si un usuario no acepta cookies, si yo tengo bien implementado el Consent Mode, podría enviarle datos a Google Analytics, pero sin descargar cookies, porque para enviar, por ejemplo, que un usuario ha visto una página de mi web, no hace falta que yo deje una cookie. Ese dato puede ser enviado perfectamente sin una cookie. De hecho, hay muchas herramientas que miden las visualizaciones de páginas sin necesidad de dejar una cookie de ningún tipo, ¿vale? Envío la página que se ha visto, que un usuario lo ha visto, incluso puedo enviar datos del navegador con el que lo ha hecho, del dispositivo, de la ubicación, incluso un montón de cosas para las que yo no necesito una cookie, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que hace Google Consent Mode, básicamente. Lo que hace es ser una capa que va por encima de todo el resto de etiquetas que voy a utilizar y encargarse de bloquear o no las cookies en estas etiquetas y en la medida de lo que pueda, si es posible enviar la información que pueda, principalmente a Google Analytics 4 y a Google Ads, para recoger al menos algo de información del usuario, por lo menos el evento, aunque luego debamos gestionarlo de otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, entendiendo un poco esto, ¿no? ¿Vale? Por un lado está lo que son las cookies en sí, ya lo conocemos, los CMPs o banners de cookies, que lo único que hacen es una capa visual y ser capaces de guardar las preferencias de los usuarios en sus cookies, si han aceptado o no las cookies ya en mi página y tal. Y luego el Consent Mode lo que se encarga ya es sí de bloquear o no esas cookies y de ser capaz de enviar información sin cookies o si el usuario las acepta, entonces todo funciona como debe funcionar correctamente. ¿Vale? Esto es un poquito estos tres elementos fundamentales. Bueno, ¿cómo funciona esto entonces el Google Consent Mode? Para verlo un poquito más en detalle aquí en la presentación, aunque la mayoría seguramente ya lo sabéis, os lo cuento. Bueno, lo que os decía, ¿no? El Consent Mode es una capa que se sitúa antes que cualquier otra etiqueta de medición o de marketing. Es decir, es una capa, es un trozo de código que a nivel de código de mi página debe estar básicamente lo primero, antes de del Tag Manager, de cualquier otra cosa, ¿vale? Si lo implemento con Tag Manager, deberé hacer que la etiqueta del Consent Mode salte antes que cualquier otra etiqueta que yo esté utilizando para lanzar información a las herramientas o lo que sea, ¿vale? Y entonces un poco lo que os explicaba, ¿no? Si los visitantes deniegan el consentimiento, es decir, no aceptan las cookies, el Consent Mode nos permite enviar a las herramientas de Google, Google Analytics 4, una cosa que se llaman pings, que es toda la información que son capaces de recabar de la interacción del usuario, de lo que esté haciendo, añadir un producto al carrito, ver una página, mover el scroll, lo que queramos medir, pero sin dejar una cookie y por lo tanto sin la información que esa cookie suministra. Que principalmente, ¿cuál es la función de la cookie que dejamos al usuario? Ser capaz de saber que ese mismo usuario, el que está trabajando en ese navegador, luego hace otras interacciones que pertenecen a una misma sesión de un mismo usuario. ¿Vale? Eso es principalmente para lo que Google Analytics y Google Ads utilizan las cookies, ¿vale? Para identificarnos personalmente. No personalmente, porque no sabe quién soy, no sabe mi nombre, pero sabe que
si ahora he hecho una interacción y luego hago otra con el mismo navegador, como la cookie de Google Analytics tiene el mismo ID, tiene un identificador y es el mismo, sabe que esas dos interacciones son del mismo usuario y por lo tanto pues pertenecen a la misma sesión, forman parte de una sesión de un usuario que ya hizo otra sesión otro día, viniendo de otra campaña, etcétera. ¿Vale? Entonces, es de entender que si Google Analytics es capaz de enviar esa información en formato ping, pero sin cookies, lo que no va a tener es esa información. ¿Esto qué provoca? Provoca que a Google Analytics le van a llegar dos eventos, dos interacciones que en realidad son del mismo usuario, pero como no tiene esa información de usuario que le proporciona la cookie, Google Analytics de primeras no es capaz de conectar esos dos eventos. No sabe que pertenecen al mismo usuario. Y por lo tanto, los eventos los vamos a tener, los datos de evento, de interacción. Las páginas vistas, por ejemplo, va a ser un dato muy real dentro de la realidad que muestran estas herramientas, pero Google Analytics no va a ser capaz de juntármelos para decirme que, por ejemplo, pertenecen a la misma sesión o al mismo usuario. Y este es un poco el principal problema que provoca el hecho de no tener cookies y de medir sin cookies dentro de herramientas como Google Analytics. Pero ya sabemos que tiene una solución a esto que ahora os contaré un poco, ¿vale? Si usas Google Analytics, rellena los lugares de recogida de datos a través de la modelización de conversiones y la modelización de comportamientos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Lo que hace Google Analytics, entonces, luego hablamos un poco de que esto es, todos eso, al final va a tener como un montón de interacciones. En Google Analytics nos llegan todos los clics que los usuarios que nosotros medimos por medio de eventos. Va a tener un montón de eventos, páginas vistas, eventos de Add to Cart, de Purchase, de lo que midamos, que se van a medir con cookies y por lo tanto va a poder gestionarlos correctamente y procesarlos. Va a saber que pertenecen a una misma sesión de un mismo usuario porque tiene ese ID de la cookie, pero va a tener un montón de eventos que no va a ser capaz de unirlos porque, porque no tienen ese ID de la cookie y por lo tanto no sabe que dos eventos pertenecen a un mismo usuario. Le ha llegado el evento, le ha dicho que ha hecho un add to cart, que el producto añadido es el curso de Tag Manager, que no sé qué, pero no sabe que es del mismo usuario que previamente vio una landing o rellenó un formulario de consulta o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace Google Analytics 4 con esos datos es una cosa que le llama el modelado de datos, la modelización de dos datos, que básicamente es, bueno, básicamente tiene su complejidad, pero en base a un aprendizaje de cómo trabajan los usuarios que sí aceptan las cookies, lo que hace es unir toda esa información en sesiones y en usuarios, e ir juntando esos eventos en sesiones de usuarios reales, de tal forma que finalmente yo, si hago todo correctamente con el Consent Mode y utilizo el modelado de datos que utiliza Google Analytics, veré toda la información unida con usuarios que sí aceptan las cookies y usuarios que no aceptan, en sesiones, usuarios con mis métricas, con todo correctamente, pero podré saber que un volumen X de esos usuarios han sido medidos como siempre, como toda la vida con cookies, y hay un volumen que son datos estimados. Quizá según va cada vez, según voy teniendo más volumen, cada vez la estimación va a ser mejor, va a aprender más de cómo funcionan mis usuarios, va a ser un modelado muy personalizado porque va a entender cómo funcionan los usuarios dentro de mi web y cómo envían los datos y cómo se gestionan las sesiones, etcétera, pero son datos estimados, entre comillas, en base a todos esos eventos que llegan sueltos, es una cosa que se llama el modelado de datos. ¿Vale? Luego veremos qué implica esto y qué pasa con esto del modelado, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el funcionamiento del Google Consent Mode, ¿eh? Básicamente el Google Consent Mode puede tener dos estados, puede estar el usuario puede estar en estado default, que es cuando carga una página, el Consent Mode está default por defecto, y cuando el usuario actualiza su digamos, su estado de consentimiento con las cookies, es decir, acepta o rechaza y tal, al consent mode se le envía un update, ya os digo que ahora no voy a entrar mucho en esto, y interfiere, el consent mode interfiere sobre dos tipos de cookies, ¿vale? Las cookies de analítica, por ejemplo las de Google Analytics, y las cookies de marketing, que serían, por ejemplo, las de Google Ads, ¿vale? Las cookies pueden estar en dos estados, que son denegadas o aceptadas. Bueno, esto es un poco cómo funciona el consent mode. También es importante destacar, porque esto os lo podéis encontrar, y de hecho, en muchos casos de gente que me consulta me lo encuentro, el consent mode al final requiere esa implementación, pero
digamos que tiene un modo de implementación básico y un modo avanzado. En realidad es bastante simple. El modo básico es implementar el consent mode, pero en realidad solo lanzar las etiquetas cuando el usuario acepta las cookies. ¿Vale? Esto alguien podrá decir, ¿y de qué me sirve ahí el consent mode si ha aceptado las cookies? Pues efectivamente, aquí no sirve de gran cosa y simplemente lo ponemos porque Google nos invitó a que implementásemos el consent mode para poder utilizar ciertas funcionalidades dentro de sus plataformas publicitarias. Nos dijo que para poder hacer audiencias y tal teníamos que implementar el consent mode, pero no hace falta implementar el consent mode avanzado. ¿Vale? Con el básico vale, es decir, yo puedo no medir nada mientras no aceptan cookies, no quiero que me haga ese modelado, me vale con los datos de los usuarios que aceptan cookies, sé que voy a tener solo un 60% de los usuarios reales, pero es una muestra válida, porque esto es importante. O sea, a veces, si tengo cierto volumen, con un 60% me puede valer. Vale, yo sé que en realidad tengo mucho más tráfico, pero a mí, para tomar decisiones, me vale con ese 60%. Es una muestra lo suficientemente válida para la toma de decisiones. ¿Vale? No me hace falta tener el 100% de los datos en Analytics. Con el 60% yo ya sé qué campañas funcionan mejor, a qué horas, en qué landings es mejor enviar el tráfico, cuáles no, cómo optimizar ciertos procesos o lo que sea. ¿Vale? Y luego está el consent mode avanzado, que este sí que es el que lanza pings cuando el usuario no acepta cookies y efectivamente envía datos y cuando sí acepta cookies, pues todo funciona normal, ¿vale? Y ahí tiene su parte modelada, su parte de datos globales, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, son dos formas de implementar. El funcionamiento del consent mode, digo que a estas alturas lo conocéis, pero aquí lo explico un poquito en estas 3 slides. Normalmente el consent mode es una etiqueta que se sitúa aquí, una capa que se sitúa por encima, digamos, de las etiquetas de GA4 o de Google Ads y otras que podamos tener, ¿vale? Pero principalmente para etiquetas de Google. La primera vez que accede el usuario a mi página web, le va a salir el banner de cookies y el consent mode, que va a estar en modo default, va a estar denegado. La primera vez que accede todavía no ha interactuado, entonces la primera vez que accede, esta información que ya se va a enviar a GA4 y a Google Ads, porque se envías, van a ser en modo pings y con las cookies sin aceptar. ¿Vale? Entonces, digamos que la primera página vista del usuario que entra por primera vez en mi página de un usuario nuevo se va a enviar como ping con las cookies sin aceptar. ¿Vale? Y bueno, lo mismo pasa en Google Ads. Lo que pasa en Google Ads, si tengo implementado el código de GTAG, que es bastante recomendable en la librería, ahí se envía, simplemente se manda información del estado del consentimiento. ¿Vale? Entonces, la primera vez que llega, salta el consent mode en default y con las cookies denegadas porque todavía no ha aceptado nada. Esta información llega a Google Analytics 4, en Google Analytics 4 se quedará en ese saquito de las modeladas, en Google Ads simplemente se pasa información del estado del consentimiento porque aquí funciona luego para las conversiones y todo esto. ¿Vale? Una vez que el usuario interactúa con el banner, acepta o rechaza, se lanza el consent mode update, la etiqueta de update de consent mode y se envía la nueva, digamos, el nuevo estado del consentimiento del usuario. Si las ha aceptado, se pasarán en granted y si las ha rechazado, pues se volverá a pasar en denegadas. ¿Vale? Y en base a eso, se enviarán hits o pings en el caso de que sea. ¿Vale? Nosotros podemos hacer que se envíen eventos, pero a partir de ahí los eventos que se produzcan o las conversiones de Google Ads se enviarán con el estado que tenga el usuario. ¿Vale? La última historia que va a pasar es que una vez que el usuario navegue a otra página o vuelva otro día, ya no le va a salir el banner de cookies porque normalmente los CMPs, los banners de cookies, guardan la información de si el usuario ya ha aceptado o rechazado, saltará el consent mode en default, pero ya el estado no será denegado por defecto. Si el usuario las aceptó en otra sesión anterior, las etiquetas puede que se lancen en granted, porque ya las aceptó, ya las tiene aceptadas. Todo esto yo me tengo que encargar con el consent mode de que se envíe correctamente. Y entonces, en base al estado del consentimiento, se enviará ya cada vez que acceda o que se envíe un event, granted o denied, en base a lo que haya estimado el usuario. ¿Vale? Con todo esto, nosotros vamos recopilando toda la información de Google Analytics, igual que hacíamos con Universal antes, igual que hemos hecho antes de todo este rollo del consent mode y de las cookies. Nosotros tenemos que ir implementando los eventos que queramos medir, las interacciones, el e-commerce, todo exactamente igual y asegurarnos de que el consent mode está bien implementado y él se va a encargar de hacer que las etiquetas se lancen con default o con granted en función de lo que nosotros le vayamos explicando. ¿Vale? El consent mode, entonces, es muy importante que sea capaz y sepa leer
lo que el CMP le cuenta, ¿vale? El estado en el que el usuario tiene el consentimiento. Normalmente los CMPs nos van a enviar información, bien al data layer, bien por medio de cookies, o incluso hoy en día muchos de los CMPs tienen ya, por ejemplo, en Tag Manager, código, etiquetas, plantillas creadas para gestionar automáticamente el consent mode de forma correcta, y es lo ideal, ¿eh? Si tenéis una plantilla hecha ya para, pues eso, OneTrust, Cookiebot o cualquier otro, lo mejor es que uséis esa porque va a funcionar bien, se actualizará con las novedades y todo esto, ¿vale? Entonces, este es un poco el funcionamiento, ¿vale? Cómo funciona. Vale, ¿cómo saber si esto está funcionando bien? Bueno, básicamente lo que tenemos tenemos varias cosillas que mirar, ¿vale? Fijaros, normalmente podemos usar, nosotros usamos, bueno, yo uso extensiones, uso algunas diferentes herramientas, etcétera. Lo primero, así que vamos a tener todos y que es relativamente sencillo, digo relativamente porque a veces abrimos el inspector y nos encontramos ahí un mejunje interesante, es el propio inspector del navegador. ¿Vale? Voy a mirar, yo he mirado aquí un par de ellas así grandes, he visto que me sale un banner de cookies y que más o menos tienen cosillas y tal, y voy a tirar con esto. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo tengo aquí la página de Orange, la voy a recargar, ¿vale? Para que veáis que no la recargo. Y me sale el banner de cookies en base a un CMP, donde puedo aceptar, rechazar, me explica aquí las cookies y tal, configuración de opciones, ¿vale? Bueno, cosillas aquí. Fijaros, yo tengo alguna extensión que me ha ido. Bueno, lo primero, por ejemplo, tengo esta extensión que me lee las cookies que me ha dejado esta herramienta, esta página, que de hecho me ha dejado bastantes, pero entiendo que estas que me deja pues serán cookies necesarias para que la web funcione bien. De hecho, yo, por ejemplo, aquí no veo ninguna ni de Google Analytics ni de Google Ads, ¿vale? De momento no me ha dejado nada de eso, ¿vale? Bueno, veo esto. Luego tengo esta extensión, la mía, por si os interesa, se llama Cookie Editor, pero hay bastantes extensiones así que te leen las cookies, te las puedes borrar, las puedes importar incluso, si queréis en algún momento importar. Están bien estas, ¿vale? Luego, yo tengo esta que la verdad es esta, igual muchos ya la usáis porque viene de hace muchos años, ya funciona muy bien. Ahora la tienen ya, se supone que está obsoleta ya, que no la actualizan y que no, si la buscas creo que en las extensiones, pero bueno, se llama Google Tag Assistant Legacy, es una extensión que te dice las etiquetas de Google que hay implementadas en una página, que han saltado. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí en esta al recargar me ha leído que ha saltado el Tag Manager correctamente y tal, hay un par de cosillas de Tealium, pero bueno, y en principio no ha saltado ninguna etiqueta de Google Analytics ni nada. Yo creo que aquí en Orange sí que miden con Google Analytics, ahora lo vamos a ver, pero bueno. Entonces, esto ya de primeras me está mostrando que seguramente están haciendo la implementación del Consent Mode básico. Es decir, están bloqueando todo, aquí han bloqueado todo. De momento no están midiendo nada, no han enviado nada ni a Google Analytics, ni a Google Ads, ni nada. ¿Vale? Y seguramente cuando acepte las cookies ya sí se lancen las cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, veis, yo aquí puedo ver un poco. Pero vamos a ver un poco en el inspector, que os decía. Tengo aquí botón derecho inspeccionar, sale el inspector del navegador y aquí, bueno, veis que está el código HTML y tal, pero por aquí puedo ver en red, fijaros, aquí me va a salir todos los envíos de la información que hace la página e incluso las recepciones y tal. Lo que pasa es que me pide que la recargue, la voy a recargar, ¿vale? Control R, la voy a recargar y yo ya tengo puesta una búsqueda para collect, que es cuando se envía información a Google Analytics, se envía por medio de una URL, se hace este hit o ping que decimos, se envía por medio de una URL que pone Google Analytics barra, a veces cambia porque ahora viene por regiones y tal, pero collect y luego pone toda la serie de cosas. Pero fijaros, si veis aquí, no, bueno, está enviando ahí unos eventos, pero no, porque con collect me encuentra algo, pero no está haciendo ningún envío a Google Analytics, ¿vale? No ha enviado nada, ninguno de estos es el collect de Google Analytics, no sé qué estos eventos que serán, pero vaya, ninguno es el collect de Google Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, de momento esto me da la sensación de que no hace nada. Luego voy a aceptar las cookies y vamos a ver qué se genera, ¿vale? Otra cosa más que puedo usar, porque hay un montón de posibilidades, hay algunas extensiones más que nos leen incluso los envíos de datos, tenéis por ahí luego alguna que te lee el data layer también, hay algunas más, ¿vale? Pero fijaros, esta otra, por ejemplo,
esta está muy, muy bien, también es Tag Assistant Companion. Esta nos permite depurar con el depurador de Google Analytics 4 o el de Tag Manager también cualquier web. No hace falta que seamos, yo no soy gestor de horas, no trabajo para horas, no les llevo nada, ¿eh? No son clientes míos y yo no les llevo nada. Pero fijaros, yo le puedo dar aquí a este Tag Assistant, me abre en otra pestaña, me dice, oye, ¿quieres depurar la web de orange.es? Y le digo, venga, sí, voy a conectarme. Entonces, me la pone en modo depuración y me lee los posibles envíos de datos que hay. Claro, el Tag Manager, como yo no tengo acceso, no es capaz de leérmelo, pero de momento no me lee nada, no me está sacando nada. ¿Vale? Por lo que os digo, porque realmente Orange está bloqueando todo. ¿Vale? Pero fijaros, voy a aceptar las cookies, acepto todo. Y aquí, fijaros, de repente, bueno, ya acepta las cookies, todo bien. Fijaros, para empezar, lo que ha pasado en el Tag Assistant, de repente se han lanzado etiquetas de Google Ads, el G-Tag de GA4, etiquetas de DoubleClick, de AdWords, algún Floodlight, ya se han lanzado un montón de cosas. ¿Vale? Al aceptar las cookies, en Orange están haciendo el Consent Mode básico, por lo tanto, bloquean todo hasta que no hace. Solo miden cuando hay cookies. ¿Vale? Si me voy al Tag Assistant, fijaros, de repente, aquí hay un mogollón de cosas que yo ya puedo ver qué ha pasado aquí, que de hecho no sé si puedo ver todo. Veo muchas. Ven, aquí, por ejemplo, esta que es de GA4. Fijaros, yo puedo ir aquí a ver qué se ha enviado a Google Analytics 4 en Orange, ¿no? Y también tenemos de AdWords y demás cosas, ¿vale? Puedo ver etiquetas de AdWords y algunas cosas más, ¿vale? Entonces, fijaros en GA4, que es un poco lo que nos lleva, que lo tengo aquí, yo puedo ver que se ha enviado efectivamente un page view, que es correcto, ¿no? Al final lo primero que debe lanzar es un page view, ¿vale? Y fijaros, aquí puedo ver qué información, este es el hit que se ha enviado en Google Base, se ha enviado el collect, que os decía que puedo ver en inspector, luego os lo muestro en el inspector también, se ha enviado el collect con la información a Google Analytics 4 y esto es todo lo que se le ha enviado. Y aquí hay un elemento muy importante a leer para saber si se está haciendo el Google Consent Mode, que es este. Cookie Consent State. Este valor se rellena si tenemos implementado el Consent Mode. ¿Vale? Se rellena este Google Consent State, un parámetro GCS, que es Google Consent State, con un valor que puede tener parámetro que puede tener 4 valores distintos. Siempre es G1 y luego esto puede ser un 1, un 0 o esto puede ser un 1 y un 0, en función de si tengo aceptadas o rechazadas las cookies. ¿Vale? Entonces, yo aquí, este G111 lo que me está indicando es, has lanzado este hit, este página vista, este evento de página vista Google Analytics, lo has lanzado con el Consent Mode activo, lo has activado correctamente y nos estás diciendo que el usuario para el que se ha lanzado este evento ha aceptado tanto las cookies de analítica como las de marketing, como las de Google Ads, pero las de marketing. Vale, entonces aquí podría poner si el usuario, si esto hubiera sido un ping y se hubiera lanzado, luego veremos un sitio donde ocurre, se hubiera lanzado esto sin el usuario aceptar las cookies, en vez de G111 pondría G100 y estos dos valores estarían en 0. ¿Vale? De tal forma que yo diría, bueno, se ha lanzado a 0 y por lo tanto no ha lanzado la etiqueta, o sea, el page view ha ido a Google Analytics, pero va con G100 que me indica que tiene rechazadas las dos cookies. ¿Vale? Y puede ocurrir en una misma sesión que un usuario empiece con G100, todo rechazado, y cuando acepta las cookies, los siguientes eventos ya estén en G111, porque ya esos sí los acepta. Ahí ocurren problemas en Google Analytics. Este es uno de los grandes problemas de Google Analytics. Sesiones en las que se empieza con las cookies rechazadas y se continúa con las cookies aceptadas, porque le cuesta mucho conectar eso. Y ahí vemos, por ejemplo, muchos not sets, por ejemplo, los unassigned de las campañas de adquisición que encontramos ahí tal, muchos son por esto, ¿vale? Porque a los usuarios que entran con cookies rechazadas o todavía no aceptadas con G100 y luego pasan a ser G111, le cuesta conectarlo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos este. Hay algunos otros valores más relacionados con el consentimiento principalmente, ¿vale? Por ejemplo, este GCD,
este tiene relación con el consentimiento y esto, que ya es muchísimo más difícil de leer, de hecho yo no me atrevo a deciros lo que, pero significa en qué punto está el consentimiento, si es default y denegadas, default y aceptadas, bueno, eh, tiene su complejidad, pero también tiene que ver, pero sobre todo vosotros centrados en esto, ¿eh? No lo hagáis mucho. Esta también, ¿a qué servicios de Google estamos enviando información? Y este SIFAMO también significa Search, YouTube, no sé qué, cosas así. Todo esto, en realidad, si a alguien le interesaría mucho mirarlo y tal, lo tenéis aquí, ¿eh? Yo tengo la documentación. De hecho, en este post de Simo, que está muy bien, que lo tenéis en la documentación, ¿eh? Os lo he pasado por ahí. Bien explicado, tanto, a ver si lo encuentro, que ahora, fijaros lo que es cada uno de los valores, el G100, ningún consentimiento, el G110, consentimiento de Google Ads, pero no consentimiento de analítica, el G101, consentimiento de analítica, pero no de Google Ads, y el G111, todo consentido, ¿vale? Un poco lo que os explicaba yo, no estoy seguro si os lo he dicho al revés o no. Y luego este otro valor, aquí viene explicado lo que es, lo que pasa es que ya os digo que no me quiero liar, pero este otro, el que son unos, es el GCD, ¿no? GCD igual a y números y letras, a uno letra, pues aquí viene un poco explicado lo que es la L, si luego tiene unos números significa no sé qué, la P, la Q, la T, la R, tiene un montón de posibilidades y de variantes, ¿eh? Esto es que están grandes de no sé cuál y luego update, no sé qué. Bueno, aquí tenéis explicado si a alguien le interesa. Tampoco es que sea muy relevante, que esto no hace falta que lo sepáis. Yo os puedo compartir este link, si queréis os lo dejo ahora aquí en el chat, de todos modos, por si alguien le quiere ir echando un ojo, pero en todo caso ya os digo que os mandaremos la presentación y en la presentación yo lo he añadido por ahí, ¿eh? He puesto esto, tenéis el enlace al link de Simo y algún otro que hay por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una explicación de Simo, que Simo es un poco como el Messi de todo esto y está muy bien explicado, está en inglés, pero bueno, ya lo tenéis dominado. Y aquí viene, pero sobre todo lo que os digo, es muy importante que sepamos leer este Google Consent State, GCS, que 100, 101, 110, 111. En función de eso es, tienes implementado el Consent Mode y estamos leyendo, nos estás enviando este evento como que aquí está todo aceptado, que en este caso es correcto, ¿eh? Yo he aceptado todas y por lo tanto esto es correcto. De hecho, no se lanzaba nada. Fijaros otra cosilla que ha pasado con Orange. Ya os he enseñado que esto. Fijaros las cookies ahora, como ya tiene un montón más. Tiene la de Facebook, tiene las de Google Analytics, tiene alguna de Google Ads, tiene un montón más de cookies. Ya las ha lanzado las etiquetas y por lo tanto ya las cookies se han lanzado correctamente. ¿Vale? Y si me voy aquí yo ahora al inspector, lo voy a recargar. Como ya he aceptado las cookies aquí, en principio va a funcionar bien. Veréis que aquí en el inspector, ahora, si busco el collect este, a ver si me lo encuentra o estoy haciendo. ¿Veis? Aquí está el collect de Google Analytics, ese page view que hemos visto ahí. Aquí en el inspector yo también puedo ver esa información. Yo creo que en la extensión se ve más fácil, pero en el inspector, ¿veis? Este es el collect del envío de datos a Google Analytics. Aquí me desglosa un poco todo lo que se envía. Esto es lo que le llega a Google Analytics. Fijaros todo el troncho de información que le llega a un servidor, una llamada, una URL con toda esa información. Y esta información Google Analytics la convierte en dimensiones simétricas, ¿vale? Dentro de esta información, fijaros, hay cosas como, por ejemplo, el sistema operativo, o sea, el dispositivo que estoy usando, o el sistema operativo también estará por ahí, el evento que estoy enviando, el nombre de la página, bueno, un montón de información. Fijaros, aquí puedo ver incluso que envían eventos personalizados con algunas cosillas y tal, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí. Y una de las cosas que veo aquí es lo mismo, el GCS G111, también lo veo aquí. ¿Veis? Tengo ahí el GCS G111, donde puedo visualizar que efectivamente esto me está enviando con el Consent Mode implementado un hit con las cookies dejadas correctamente, que aquí las tenemos, con todo correcto. Entonces ya veis que en el inspector se ve aquí en la parte de red y buscando el collect, porque si yo no quitase esto, veis, fijaros todo lo que envía una página, todo lo que se conecta, aquí está todo lo que se descarga, lo que envía, las peticiones que hace al servidor, los envíos de datos a terceros. Entonces aquí hay un montón de información que es difícil encontrarlo, si no, por eso he hecho aquí esa búsqueda de collect, porque sé que si pongo collect lo encuentro, pero fijaros todo lo que hay aquí, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver otras peticiones que hay, otras llamadas, pero tampoco os volváis muy locos. Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos
el Tag Assistant que nos debe ayudar también. En ocasiones también incluso, fijaros, este que tengo aquí, fijaros, si yo me meto, por ejemplo, en la etiqueta de Google Analytics, que estará por aquí, yo creo que será esta. No sé, a ver si... Fijaros, aquí en ocasiones también puedo ver la URL del envío de los datos, ¿veis? Aquí en el Tag Assistant Legacy en la extensión. Y en la URL, lo que pasa es que aquí no sé si me va a salir completa, creo que no me va a salir completa, pero en ocasiones en la URL también se puede ver esa misma información, el collect, no sé, en algunos, porque ya os digo que lo han dejado deprecated. A ver, aquí en esta URL, fijaros, aquí en esta, por ejemplo, ¿veis? Está el GCSG 111. El GCD, con lo que sea, el DMCPS también, que es el SIFAMO este famoso, que en la mayoría de los casos va a ser esto, bueno, y luego toda la información que se envía a Google Analytics con el hit, en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis aquí que estamos viendo. Entonces, claro, ¿yo qué debería comprobar en mi sitio? Bueno, depende de la implementación que haya hecho, si ha sido la básica. Con esto ya estamos viendo que funciona bien, porque de primeras no ha lanzado nada y hasta que no ha aceptado, o la avanzada. Yo creo que aquí en Iberia vi que tenían la avanzada, yo he hecho esto, creo que no tengo ninguna, voy a borrarlas por si acaso. Fijaros, voy a sacar el inspector, red, voy a poner aquí collect, y voy a recargar la página de Iberia, ¿vale? Me sale el banner de cookies, voy a recargarla a ver qué hace. Fijaros, aquí ya me ha salido un collect, es decir, bueno, aquí están saliendo varios, de hecho, ahora miro un poco lo que tiene y tal. Entonces, fijaros, yo no he aceptado las cookies. En principio, no debería tener cookies, por ejemplo, de Google Analytics. Tengo algunas otras, por ejemplo, yo ya sé que estos utilizan OneTrust porque ha salido esta cookie Optanon Consent es de OneTrust. Hay algunas cookies de Iberia, serán cookies necesarias, pero no hay cookies, por ejemplo, de Google Analytics no hay, ¿vale? Entonces, las cookies están bloqueadas. Sin embargo, si yo miro este otro, aquí sí me dice como que ha lanzado cosas a Google Analytics, ¿veis? Aquí al G24, no sé qué, tal. Entonces voy a mirar algún collect de estos y a ver si me muestra. Fijaros, este, por ejemplo, aquí, vamos a ver qué está enviando. No sé si me pone ahí, interacción. No sé si le llamo interacción. Igual hay alguno por otro con una nomenclatura. Pero fijaros, este que es un evento que se ha enviado a Google Analytics, tiene GCSG 100. Porque todavía yo no he aceptado nada. Entonces me está diciendo, este usuario, tenemos el consent mode, hemos lanzado un ping, no es un hit. No, ya veis que no hemos dejado ninguna cookie de Google Analytics, pero sí hemos lanzado esta información a Google Analytics, que es algo de un banner o no sé qué. Eh, Serán impresiones del banner, igual que se está moviendo algo, con G100. No es todavía G111. ¿Vale? Aquí G100, otro evento. Aquí han pasado un valor de negadas. Aquí, bueno, va viendo más eventos, todos con G100. De momento no he aceptado cookies. ¿Vale? Lo mismo, si le doy al Tag Assistant, puedo visualizar la información. A ver si voy a cerrar este, porque si no, igual se me lía. Voy a cerrar este y voy a darle al Tag Assistant, que me lo abrirá. Me abrirá Iberia. Yo no trabajo en Iberia, no trabajo para nada de Iberia. Ni siquiera vuelo, yo creo, con Iberia nunca. Y bueno, aquí se ha lanzado. Entonces, fijaros, le doy a continuar. Fijaros, aquí ya no solo me sale Tag Manager, que no puedo ver nada porque yo no tengo acceso a este Tag Manager, sino que ya me salen, bueno, tienen varios Tag Managers aquí, me salen de algo, me sale de double click y me sale la de Google Analytics. Y fijaros, en Google Analytics, fijaros todo el mogollón de cosas que han lanzado. Han lanzado todos estos eventos a Google Analytics aquí. Y todos ellos, de momento, están con G100. Fijaros, lo puedo ver. El primer page view que se lanza, G100, porque no he aceptado cookies. ¿Vale? Y este último, que no sé qué será, G100. Tiene su GCD aquí y su... ¿Vale? Y este que se llama interacción, pues con G100. ¿Vale? Y todos estos que estarán midiendo interacciones del tipo que sea, que tienen sus eventos personalizados y tal, una impresión estos son impresiones de un banner y tal que están midiendo con G100. ¿Vale? Entonces, de momento esto es correcto. Salta el consent mode, me está gestionando y además está enviando un ping y yo sé que lo hace bien porque tiene G100. ¿Vale? Claro, ahora voy a aceptar las cookies.
voy a aceptar todas, ¿vale? No me voy a liar a aceptar, pero si lo hiciéramos de forma granular, primero las de analíticas y las otras no. Entonces voy a aceptar todas las cookies. No sé si ha lanzado algo aquí, a ver si alguno de estos tiene ya. Fijaros, este ha lanzado un user engagement que es muy habitual que salte, de hecho creo que salta siempre que se aceptan las cookies y se hace un update del consent mode. Fijaros, aquí ha habido un update del consent mode, ya me lanza un user engagement y ya tiene el G111. Vale, entonces esta misma sesión de este mismo usuario, todas estas interacciones se lanzan con G100 y por lo tanto van a quedar ahí sueltas para que luego las modele y todo esto que os digo. Y de repente, a partir de aquí, ya sí tiene cookie y sí tiene el G111 y todos los eventos que se produzcan a partir de ahora aquí tendrán G111. ¿Vale? Si yo ahora aquí, pues no sé qué voy a hacer a esto, no sé si esto se me dirá. Aquí ha saltado una interacción con G111. Esta interacción, banner home, no sé qué. ¿Vale? Y ya todo va a ser G111. Si yo ahora vuelvo a acceder a esta página, voy a borrar todo esto y la voy a recargar. Claro, a mí ya no me va a salir el banner de cookies, yo ya las tengo aceptadas de una sesión anterior y ya todo lo que salte aquí, que no sé si lo ha vuelto a... ya va a ser con G111, porque ya yo ya las tengo aceptadas, pues está funcionando como debe. Ya las tengo aceptadas. Y ahora veréis cómo aquí ya sí hay cookies de GA, de Facebook, de Google Ads o de otras herramientas de publicidad que tendrán por ahí, que yo no me las conozco todas, ¿eh? Pero ya hay otras cookies relacionadas con la... y siguen estando las que ya tenían que estar, de Optanon Concept, que es la de OneTrust y todo esto, ¿vale? Entonces, esta es un poco la forma en la que tenemos de mirar si efectivamente esto funciona, ¿vale? El GCD, que es un parámetro que Google añade a los envíos de información a las herramientas, es un parámetro que se añade aquí. El GCS tiene que estar en G111 cuando está todo aceptado o en G100 cuando las cookies están sin aceptar, ¿vale? Si no aparece esto, es que o el consent mode no está implementado o está mal. Y probablemente estemos enviando todo incorrectamente, ¿vale? Entonces, es importante que revisemos esto. ¿Cómo? Con el Tag Assistant Companion, con el inspector, y luego hay algunas otras extensiones que también lo hacen y lo podemos mirar, ¿eh? Hay diferentes sistemas. Incluso ya os decía que aquí se puede llegar a ver, si llegas a mirar correctamente, esto todavía tiene la de Universal aquí, en la URL, pues en algunos casos hay que encontrar bien cuál es la de Google Analytics y tal, pero puedes llegar a ver incluso ahí cuál es el. Yo creo que en esta, y ahora un page view, se podrá ver si se envía el CCS. Este es de Universal, aquí igual no están haciendo nada. Pero bueno, incluso ahí hay más extensiones donde podemos verlo, ¿vale? Entonces esta es la forma de comprobar si efectivamente esto está funcionando bien. Al llegar, si no se envían banners, tiene que haber un consent mode, o se bloquea todo, como hacía Orange, o si se envía, debe estar en G100. Una vez que se aceptan, debe empezar a estar todo en G111, o también tened cuidado porque en caso de que la aceptación sea granular, puede ser que tenga que estar en G101 o en G110, ¿eh? Pero esta es la forma de comprobarlo. No hay mucho más, ¿vale? Es decir, luego es importante saber, por ejemplo, que en Google Analytics los pings, es decir, los que se envían con G100, aunque se envían y se guardan en Google Analytics, en tiempo real, por ejemplo, no se ven, ¿vale? En el real time no se ven esos datos. Solo se ven los que se envían con cookies, ¿vale? Esto es importante porque si estáis haciendo pruebas, igual decís, pues es que en tiempo real no lo veo, pero en tiempo real no lo vais a ver, ¿vale? En tiempo real solo se ven los que se envían con G110, o sea, 111, ¿vale? Con las cookies aceptadas. ¿Vale? Entonces, tened un poco cuidado con eso y esta es un poco la forma en la que lo vais a poder ver. A partir de aquí, bueno, aquí tenéis un poquito eso explicado. ¿Dónde veo estos datos? ¿Dónde veo si yo más o menos los datos están llegando, etcétera? Bueno, de primeras, una cosa importante, también lo he explicado, no lo he mostrado aquí, pero es importante verlo, y es que aquí en la administración, a nivel de flujo de datos, quiero recordar que si entro dentro del flujo de datos,
fijaros dónde me he metido. Me he metido a la administración, estoy ya en Google Analytics 4, me he metido a la administración, esta es una cuenta demo de Google y estoy dentro de un flujo de datos web. Y aquí hay cómo está Google Analytics entendiendo el consentimiento. Por ejemplo, aquí en esta, que es de Google, esta no es nuestra ni es una demo de Google, pone que en la configuración del consentimiento está para medición de anuncios no detectada, para personalización de anuncios sí que está activa. No sé muy bien qué habrán configurado aquí y tal, pero bueno, sin más, ¿no? Y aquí normalmente, si el consent mode está bien hecho y todo funciona y tal, os saldrá todo esto en verde. ¿Vale? Entonces es otro sitio donde podemos ver cómo es el consentimiento. También en Google Ads os dará información, de no tienes bien implementado, tienes bien o no, tal. Entonces, bueno, echadle un ojo ahí, pero vaya, aquí lo tenéis también, ¿no? Y a partir de ahí, ¿dónde veo estos datos? Bueno, pues fijaros, no es fácil, o sea, no. De repente, aquí el problema es que de repente no hay un sitio donde diga, pues ya está. O sea, es decir, aquí pueden pasar dos cosas. Va a recibir datos de cookies, esos los voy a ver siempre, los que navegan con cookies, y los que no los va a modelar, pero no los modela siempre, porque necesita un volumen para ir aprendiendo, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cómo ver si lo está modelando o no. Lo primero, si estamos haciendo el consent mode y estamos enviando datos cuando el usuario no acepta las cookies, es muy importante que en la administración de Google Analytics 4, en la identidad para los informes, pongamos identidad para los informes combinada, ¿vale? Porque la combinada es la que nos va a decir si es la que va a hacer el modelado. Si yo pongo basada en dispositivo, no va a hacer el modelado en ninguno de los casos. Nunca la va a hacer. ¿Vale? Es importante que sepáis también que esto lo podéis ir cambiando a vuestro antojo. O sea, puedo ahora cambiar a una y luego a otra y tal, y los datos se van a reconstruir. ¿Vale? Pero en realidad, y esto también es relevante, que sepáis que si yo envío pings con G100 con las cookies sin aceptar, Google Analytics los va a guardar, aunque luego no me lo muestre porque no ha sido capaz de hacer el modelado de datos, pero los va a guardar, van a estar ahí y voy a tener alguna forma de verlos. ¿Vale? Entonces, bueno, importante, si hacéis el modelado con Google Consent Mode y estáis enviando pings, poner el identidad para los informes combinado. Aquí también, si entráis, veréis si ya estáis cumpliendo los requisitos para que haga modelado. Aquí, por ejemplo, en esta cuenta que he usado yo de ejemplo, me dice que todavía no está haciendo modelado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para hacer el modelado necesitamos unos prerequisitos. Luego está puesto en la presentación, ahora os los enseño, que no me lo sé de memoria, pero algo así como 1000 usuarios que sí acepten cookies, 1000 que no acepten en X días, en 30 días, no sé qué, bueno, por ahí va la cosa, ¿vale? Pero más o menos eso. Ahora os lo cuento, que no me lo sé de memoria, pero está por ahí, ¿vale? Entonces, identidad para los informes, combinado para que me haga el modelado. A partir de ahí, ¿dónde veré esto? Bueno, mira, fijaros, aquí lo pone. Existe un prerequisito mínimo que cumplir para que funcione el modelado de datos. Debemos activar el consent mode, evidentemente, hacer el consent mode con el consent mode avanzado, que es envíen pings, y tener al menos 1000 eventos diarios sin consentimiento en los últimos 7 días. Que bueno, eso en principio es como fácil, ¿no? 1000 eventos diarios en los últimos 7 días sin consentimiento, es decir, con G100, y 1000 usuarios, esto ya es con consentimiento en al menos 7 de los últimos 28 días. Que tampoco eso, pero vamos, quiero decir con esto. Tenemos que tener estos volúmenes para que empiece a aprender y normalmente no va a ser inmediato, va a tardar unos meses en hacer el modelado. ¿Vale? El primer mes, aunque cumplas eso, no te lo va a hacer. ¿Vale? Ya os lo adelanto. Si implementáis bien el consent mode, de repente nos va a hacer el modelado, va a tardar probablemente 2-3 meses si tenéis mucho volumen. Entonces, 1000 eventos diarios sin consentimiento en los últimos 7 días. Bueno, a ver, depende del volumen que tengamos. Son 1000 eventos diarios. Y al menos 1000 usuarios, ya no son eventos, usuarios con consentimiento, es decir, que han aceptado las cookies, en 7 de los últimos 28 días. Por lo tanto, hay un mes ya necesitamos, 28 días, que se registre bien y que empiece a coger. Esto va a provocar que muchas y muchos de vosotros igual no vais a cumplir esto y por lo tanto no os va a hacer el modelado de datos. ¿Qué implica eso? Que por mucho que enviéis hits sin que el usuario acepte, no los vais a ver dentro de la interfaz de Google Analytics 4. Lo que pasa es que sí hay un sitio donde los vamos a poder ver, que es en BigQuery, y por lo tanto aún así puede ser interesante que lo hagáis. Pero si tenéis claro que no vais a usar BigQuery, que no vais a llegar nunca a estos volúmenes con el modelado y tal,
igual os podéis lanzar a hacer el consent mode básico, solo lanzar las cosas cuando aceptan las cookies y ya está, porque no os va a hacer el modelado. Pero bueno, en principio, si no lo hace, pues no lo hace y no podemos hacer mucho más, ¿vale? Más que enviar más tráfico, a ver si conseguir más tráfico. Pero bueno, vale. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, en principio, los datos que se modelan no aparecen de ninguna forma distinta. Es decir, una vez que empieza a hacer el modelado, Google Analytics integra los datos igual. Es decir, yo si veo las sesiones y me ha hecho la estimación por medio del modelado, esas sesiones las voy a ver unidas a las otras, es decir, todo en conjunto. Es decir, si veo datos por país y me dice, en España has tenido 5.000 visitas ayer, en esas 5.000 hay visitas modeladas y no modeladas. Está todo ahí. No hay forma de diferenciarlas así por defecto, ¿vale? La forma de saber que me está haciendo el modelado es, por un lado, en identidad para los informes, que me lo indica, ¿vale? Aquí, como os he mostrado aquí, en identidad para los informes, aquí me dirá que sí está haciendo el modelo. No me saldrá esta ahí y no me dirá que este método está inactivo. Me saldrá bien, ¿vale? Por otro lado, en la propia interfaz, en los informes, en este desplegable, prácticamente en la mayoría de ellos, aunque hay algunos en los que no hay modelado, pero prácticamente la mayoría de ellos hay, me dirá que se incluyen datos de usuarios estimados. Esto es el modelado, ¿vale? Y me dice, fijaros, en esta, por ejemplo, me dice que desde el 27 de agosto del 2022 en esta cuenta ya hay datos modelados, ¿vale? Y están aquí incluidos. Y lo mismo en las exploraciones, en la parte de los informes personalizados, ¿eh? Me saldrá aquí un aviso y me dirá, oye, aquí se están incluyendo. Esto es lo único, pero no los puedo diferenciar yo. No sé cuáles son modelados y cuáles no, ¿vale? No tengo forma de hacer, ¿vale? En BigQuery lo podemos ver y no hace falta volúmenes de nada, ¿vale? Si yo conecto, y os lo recomiendo bastante, Google Analytics 4 con BigQuery, ahí se vuelca todo. Cada hit, cada envío que hemos visto con su G100, cada evento se vuelca ahí. Y se vuelca con información sobre el estado del consentimiento del usuario. Si el usuario tenía G111, pondrá que Ads Storage y Analytics Storage están en Yes. Si tiene 101, pues fijaros, por ejemplo, aquí yo he sacado esto de una tabla por ahí, me dice que tiene no aceptadas las de anuncios, pero sí aceptadas las de analítica. O sea, este era G110, ¿no? No me lo sé de memoria. Pero fijaros, en BigQuery, claro, BigQuery, ahí llegan los datos en bruto. Aquí no hay sesiones ni usuarios. Yo me tengo que montar luego esa información dentro de BigQuery. Pero la información sí la tengo. Yo voy a tener todos los eventos y los voy a poder ver y contar. Y si ha habido una página vista sin cookies, aquí la voy a tener y la voy a poder ver. Y voy a saber que ha sido sin cookies gracias a esto. ¿Vale? Bueno, esto BigQuery es un poquito más avanzado ya, ¿vale? Luego estos datos hay que tratarlos, hay que saber un poco de SQL y tal, pero si hoy en día con la inteligencia artificial y todo esto no hace falta casi ni saber SQL, con saber de qué va ya puedes hacer cosillas, ¿vale? Entonces yo sí que os recomiendo mucho que conectéis GA4 con BigQuery. BigQuery es de pago, pero tiene una posibilidad de tomar una versión gratuita que te da datos por lo menos de los últimos 60 días y tal. Por lo menos probad eso, ¿vale? Darle una vueltilla, probad eso y porque hay información ahí que os puede ser útil, ¿eh? Y luego, además, BigQuery se puede conectar fácilmente con Looker Studio, hacer gráficos con tablas que en realidad tú ves así, pero que luego puedes montar y todo esto. Entonces, bueno, ahí tenéis la información, ¿vale? Entonces, una de mis recomendaciones de hoy también, conectad Google Analytics 4 con BigQuery, aunque sea con la parte gratuita y solo tengáis datos de los últimos 60 días. Luego ya valoraréis si os interesa empezar a pagar o no. Y si no tenéis mucho volumen, sobre todo los que hemos dicho, no tenemos mucho volumen, BigQuery es de pago, pero va a ser hiper barato. O sea, vais a pagar igual céntimos al mes. Así, si tenéis tan poco volumen como para que no os haga el modelado, euros como mucho. O sea, no hay que controlarlo, pero de hecho los primeros 300 euros creo que son gratis y tal. Vais a pagar muy poquito. Entonces, valoradlo porque es interesante. ¿Vale? Entonces, aquí también vamos a ver esta información. Y otra recomendación que yo hago siempre a todos es que en los eventos de Google Analytics añadamos una dimensión personalizada con el estado del consentimiento, ¿vale? Esto hay que saber hacerlo, no me voy a meter aquí a cómo hacerlo, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo es una etiqueta en Tag Manager. Yo siempre solo añado el de Analytics, pero en algunos proyectos he añadido también el de Ads, el de Marketing, pero yo lo que hago es en todos los eventos envío un parámetro cookie status con granted o denied en función de cómo tiene las cookies. De tal forma que yo luego, fijaros, tengo una dimensión personalizada
donde sé si una página vista se ha enviado con, esto es dentro de Google Analytics 4, con las cookies aceptadas o denegadas, ¿vale? ¿Veis? Como tengo aquí la home, que no sé cuántas veces se ha mandado con aceptadas y no sé cuántas veces se ha mandado con las cookies denegadas, ¿vale? De tal forma que yo, pues luego ya puedo yo dentro de Google Analytics 4, ya sin irme a BigQuery ni nada y sin saber que está aceptadas las cookies o no en ciertos eventos, en qué momentos se envían aceptadas, en qué momentos no, incluso volúmenes de granteds y de denieds y cosas de estas, ¿vale? Entonces, bueno, interesante esto, ¿eh? Es una recomendación que yo os hago, si queréis, no es obligatorio, evidentemente, pero si os sobran parámetros para meter en los eventos, os lo recomiendo, por lo menos las de analítica, meter si están en granted o en denied cuando se envía un evento. ¿Vale? Es relativamente sencillo, pero hay que saber un poco técnicamente cómo leer esto de las cookies de los CMPs y cosas de estas, ¿eh? Entonces, bueno, aquí también, gracias a esto, vamos a poder saber dentro de los datos si se están enviando datos y modelando y cosas de estas, ¿vale? Eh, entonces, bueno, es así como vamos a ver los datos, no hay mucho más. Es decir, en realidad no hay de repente una dimensión, datos modelados ni nada de esto, ¿vale? Yo me la puedo llegar a montar, ya habéis visto que yo me la he montado un poco, pero si no, tenemos en la interfaz un aviso, en la identidad para los informes un aviso, y si conectamos con BigQuery sí que podemos llegar a ver si los eventos se han enviado. Eso yo lo añado automáticamente, ¿eh? Vale, y ahora, ¿por qué tengo menos tráfico en mi sitio web a partir de implementar el Consent Mode? Esta pregunta me la han hecho muchos. Y a lo largo, oye, joder, hemos perdido un montón, hemos implementado el Consent Mode y de repente, bueno, claro, puede haber muchas razones, ¿eh? Pero la primera y más habitual por la que habéis perdido tráfico al implementar el Consent Mode es porque casi seguro que hasta que lo habéis implementado, aunque seguramente teníais vuestro banner de cookies y tal, en realidad no estabais bloqueando nada. Y cualquiera que llegaba se lanzaba la etiqueta de Google Analytics, se enviaban los datos, se medía en Universal Analytics y ya está. Claro, al implementar el Consent Mode correctamente, se, se empiezan a enviar pings, esos todavía no se modelan, puede que si tenéis mucho volumen, al de unos meses se empiece a hacer el modelado y veáis ya los datos más reales, entre comillas, pero como todavía no se modelan, pues tengo mucho menos tráfico. Todos los que no aceptan las cookies, de momento no les veo, ¿vale? Entonces, todos esos los perdíamos que antes no lo perdíamos. Luego, otras cosas que pueden pasar. El propio CMP bloquea la carga de Tag Manager o de GA4. Algunos CMPs hacen esto, sobre todo cuando utilizamos plugins de WordPress y tal, suelen tener ahí algún check de ¿quieres bloquear Tag Manager hasta que no acepten y cosas así? Tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? Porque algunos lo hacen, ¿vale? Luego, el hecho de que todavía no nos haga el modelado, ya lo he explicado un poco en el punto 1. Claro, yo puedo estar haciendo todo bien, sé que funciona, pero no me hace modelado de datos y todavía me falta toda esa información para poder verla dentro de GA4. Si lo hemos cargado en BigQuery, podremos estimar un poco eso, ¿no? Aquí también es importante ver dentro del CMP si os da información de qué volúmenes de gente acepta y no acepta y cosas de estas, ¿vale? Pero bueno. Y luego, efectivamente, puede que haya un error de implementación. Claro, no sé si alguien comentaba ahí en el chat que he visto de Refinon. Cuando implementé esto se me fue todo a cero. A cero no se puede ir. Alguien siempre acepta las cookies. Es decir, si se ha ido todo a cero, algo está mal ahí, algo no se ha implementado bien, no salta cuando debe, no se envía el collect cuando debe o lo que sea. ¿Vale? Eso hay que revisarlo bien. A cero no se va a ir. Me he quedado con la mitad del tráfico. Bueno, puede ser, ¿no? Porque no modelas, porque la mitad no aceptan cookies, por lo que sea, depende del tipo de tráfico, lo que sea. Pero puede también que efectivamente haya un error en la medición. Y esto hay que mirarlo bien. ¿Cómo lo miro? Os he mostrado unos ejemplos. Con eso mismo que hemos hecho en el inspector, con el Tag Assistant, etcétera, podemos ir viendo si efectivamente, incluso con el real time, que aunque en el real time solo vamos a ver los usuarios que aceptan cookies, por lo menos los que aceptan los tendría que poder ver y decir, bueno, por lo menos algo se mide aquí. Ya vemos que no se. Que no se. Entonces, bueno, estos son los casos más habituales, ¿vale? Normalmente, casi todos los que he mirado era porque hasta ahora medían todo al tuntum y de repente han empezado a bloquear. Entonces han perdido mucho tráfico. Pero es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tenemos. ¿Me fío de estos datos? Vamos a ver. Un primer aspecto
muy importante a explicar aquí es que los datos de analítica, especialmente de herramientas tipo Google Analytics, no son datos 100% exactos, pero nunca lo han sido. No lo han sido tampoco cuando no había este problema de las cookies del consent mode ni nada. En realidad, en Google Analytics nunca hemos tenido, es decir, si Google Analytics te dice que el mes pasado has tenido 1 millón de visitas, solo sabemos una cosa seguro, que no han sido 1 millón. Los datos brutos en sí no son exactos. Se pierde información por muchas razones, pero no solo por las cookies, porque hay usuarios que bloquean, hay navegadores que bloquean, porque hay usuarios que navegan con la seguridad tan alta que no cargan JavaScript y esto se mide por medio de JavaScript, porque carga mal mi página en un momento dado por X razones, porque hay un error JavaScript que bloquea ciertas cosas. Es decir, una pérdida, por ejemplo, de entre un 10 o un 15% de los datos ya antes de existir el consent mode, fijaros, entre un 5 y un 15, un 10%, por ejemplo, es muy natural. Probablemente siempre habéis tenido un 10% más del tráfico que os mostraba Universal Analytics antes. ¿Vale? Bueno, ahora con todo esto perdemos mucho más. No, si hacemos bien el consent mode con los pings y tal, a nivel de evento no, pero a nivel de usuario y de sesión es menos exacto. ¿Vale? Pero en realidad no es ni siquiera excesivamente relevante. Evidentemente, haber tenido 100.000 visitas al mes durante X años y de repente ir a un cliente y decirles que ahora tienes 50.000, pues claro, es difícil de explicar, ¿no? Pero en realidad, a nivel de como analista de datos, no es excesivamente relevante, ¿vale? Sabiendo la casuística, por qué es, no que estoy midiendo mal, sino que, oye, mira, es que la mitad, pues como no aceptan y no me modela los datos y tal, pues no les veo, pero ahí están, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad, si yo tengo un volumen lo suficientemente grande para que los datos sean estimables, es decir, para que yo pueda tomar decisiones en base a esos, eh, pues los datos de Google Analytics no se basan principalmente en medir volúmenes totales. O sea, no es muy relevante que me digas que has tenido 100.000 visitas el mes pasado, sino que has tenido un X porcentaje más que el anterior, que crece el tráfico orgánico, pero las campañas han bajado por lo que sea, que yo pueda tomar decisiones con esos datos, que vea las tendencias, qué ocurre si invierto X dinero aquí, si varían esos datos, si crecen en un porcentaje. Es mucho más relevante eso que el dato bruto, una vez sabiendo que se está midiendo bien, ¿vale? Sí es verdad que si yo, por ejemplo, dejo de medir a todos los usuarios que no aceptan cookies, normalmente va a ser un tráfico mucho menos cualificado que el que las acepta, ¿vale? Un usuario con predisposición a atender lo que le decimos, a dejarnos un lead, incluso a comprar, va a estar mucho más predispuesto a aceptarme las cookies que uno que viene a ojear o que ha pinchado por error y tal. Entonces, en realidad, si yo no mido a los que no aceptan las cookies, me estoy quitando la mayoría de los usuarios que en realidad eran como poco interesantes para el análisis, porque rebotaban, porque pasaban de lo que les estábamos mostrando. Habrá unos cuantos que no las acepten porque en conciencia no quieren cookies y cosas de estas, ¿vale? Pero esto también hay que tenerlo en cuenta. Nos estamos quitando a mucho rebotado, a mucho visita que no es relevante y tal. Sin embargo, el que va a querer hacer algo, el que ya me conoce, el que es recurrente, normalmente aceptará las cookies. Y además, tened en cuenta otra cosa importante y es que cuando yo implemento mi CMP, Banner de Cookies, y el Consent Mode al principio, hay mucho usuario nuevo que ve por primera vez el banner de cookies, al principio todos, porque acabo de implementarlo, acepta, pero ha empezado con ellas rechazadas y tal. A lo largo del tiempo, poco a poco, esos usuarios ya no tendrán banner de cookies y ya tendrán su gestión, habrán aceptado ya, y poco a poco cada vez iré teniendo mayor volumen de usuarios que aceptan cookies y menor volumen de pings y de usuarios que no aceptan cookies. Siempre dependiendo un poco de la tipología de tráfico de mi sitio web, si es usuario de mucha recurrencia o siempre es mucho usuario nuevo. Si es mucho usuario nuevo, normalmente habrá poca aceptación de cookies y tal, pero tened un poco también en cuenta esto. La evolución del consent mode va a ser siempre a mejor y si ya modela los datos va a ser a mucho mejor. Cada vez va a ir aprendiendo más y va a ir haciendo un modelado mucho más exacto en base al comportamiento, además, al comportamiento de los usuarios específico de mi web, de cómo se comportan, de cómo lo hacen, etcétera. Entonces, bueno, es una buena práctica la implementación del consent mode, muy recomendable por muchas razones, pero hay que tener en cuenta todo esto que os cuento y que
vamos a perder tráfico. Pero esto nos va a pasar en todo. O sea, es que es así. La legislación nos ha puesto ahí eh, nos ha puesto en un aprieto con esto y lo tenemos que cumplir y ya está. Y tenemos que ceñirnos a lo que hay. Tenemos, bueno, eh, que trabajar con los datos que tenemos. Ya sabéis que hay muchas otras recomendaciones luego de enviar datos de usuario y cosas así. Bueno, Consent Mode siempre está bien. Trabajar con el servidor. Exactamente para esto no os va a ayudar tanto, porque al final, si el usuario no acepta cookies, por mucho servidor que haya, no las acepta igual. Pero, por ejemplo, trabajar con datos enviados desde el servidor en lugar desde el cliente mejora la medición porque se evitan bloqueos de bloqueadores, por ejemplo, de anuncios y cosas así. Pero bueno. Y bueno, para acabar ya, que me he extendido un montón, pero bueno, algunos consejos, siempre me pasa, ¿eh? Algunos consejos finales con todo esto que os los he ido diciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Conectar BigQuery, yo os lo recomiendo. Ya puede tener coste, pero podéis hacer unas pruebitas gratis y ir viendo cómo os va, ¿vale? Revisar los volúmenes para el tema del modelado. Y tenéis algunos sitios donde os va a decir si modela o no, pero en base a esos volúmenes que os he dicho, ya podéis saber vosotros si en mi sitio web tengo, no sé, 50 visitas al día. Pues es que no te va a hacer el modelado nunca, ¿vale? Eh, Luego, añadir un parámetro con el estado de las cookies en lo que os decía, ¿eh? Yo añado un parámetro, cookie status, lo que sea, ¿vale? Crea la etiqueta de G-Tag en Google Ads. No solo conversión. Por esto no he hablado, porque no he hablado mucho de Google Ads, pero sí que os recomiendo bastante, si hacéis el Consent Mode, el avanzado, que en Google Ads creéis una etiqueta de G-Tag específica para Google Ads. ¿Vale? La etiqueta base, la que se pone en todas las páginas. Luego hay que hacer el conversion linker ese también y tal. Es decir, no solo conversiones, sino también, porque esa envía a Google información del estado del consentimiento y tal, y luego le resulta muy útil para las conversiones y todo esto. Entonces, bueno. Luego, el Consent Mode tiene algunos parámetros adicionales, posibilidad de gestiones por zonas geográficas, etcétera, ¿vale? Entonces, hay un parámetro que se puede usar en el Consent Mode, que es el URL Pass-Through, que se encarga de concatenar en las URLs internas parámetros de campaña. Normalmente puede generar algunos problemas con ciertos enlaces, si tenemos enlaces JavaScript y tal, pero si lo tenéis controlado es un tema un poco técnico, ¿eh? Igual la mayoría sin más, pero si lo tenéis un poco controlado, el URL pass-through, si sabéis que nos va a generar problemas, es bastante interesante para una mejor medición de campañas, ¿vale? Porque pasa los parámetros de URLs a otras páginas y gestiona mejor esto que os decía, este problema de que al principio no aceptan, pero luego sí y tal. Gestiona mejor la atribución de campañas a Google, ¿vale? Y luego, si tenéis dudas también de por qué me falla a partir de tal día, mirad a ver a partir de qué día y tenéis algunas informaciones de historiales de cambios, tanto en GA4, que en la parte de administración hay un historial de cambios y podéis ver si yo que sé, incluso Google ha cambiado algo de forma. A veces Google cambia cosas de forma automática en nuestras cuentas de GA4 y tal. Y en GTM tenéis el control de versiones para ver qué se lanzó el día que de repente hemos perdido tráfico a saco o no sé qué, ¿vale? En GTM tenéis ahí el control de versiones y podéis ver, oye, pues a partir de tal día hemos perdido el 90% del tráfico. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues mirad en GTM si ese día se subió algo que pueda estar afectando a todo esto, ¿vale? Hay algunos consejos más que os podemos dar. El tema de server-side está bien, pero ya eso también lo veo como muy avanzado y bueno, ahí lo tenéis. Si alguien se quiere meter con eso, nos puede ayudar. Y, y bueno, sobre todo, no desesperéis, yo siempre digo que al final vais a conseguir que esto funcione. Entenderlo bien. Realmente, o sea, en lo conceptual, el Consent Mode es muy sencillo. O sea, es una etiqueta que tiene dos estados, aceptado o denegado a las cookies, y que nos lo muestra en SG 101 y tal. Entonces, con eso debemos perder un poquito el miedo a intentar leer correctamente y a medir por medio del Consent Mode correctamente en Google Analytics 4 y sobre todo en Google Ads. Para Google Ads, para las conversiones también, por ejemplo, es muy importante porque funciona muy bien y nos da mucha información, ¿vale? Voy a intentar resolver alguna preguntita, no me voy a estirar mucho, 10 minutos, pero voy a irme ahora a preguntas y respuestas, aunque veo aquí una que pregunta, Marcos, ¿cómo saber si tengo implementado el Consent Mode básico o avanzado? Más o menos
os lo he contado yo aquí, pero básicamente, por ejemplo, estos tenían el básico, lo que ocurre es que en Orange, si la forma de saberlo es si no acepto las cookies, me vuelve a salir el banner y tal, directamente es que no lanza nada, ¿vale? No lanza nada, no lanza ninguna etiqueta de Google, mientras que en Iberia, por ejemplo, que sí tenían el avanzado, yo veía que aunque no había aceptado todavía las cookies, ya lanzaba información a Google Analytics y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de verlo. Voy a ver porque en preguntas y respuestas veo que tengo, bueno, lo de la implementación. Hola, después de implementar Consent Mode tenemos una tasa de aceptación de cookies del 80%, sin embargo, hemos visto una caída de tráfico a la mitad. ¿Por qué puede ser? Bueno, las causas son un poco estas, ¿eh? Si es verdad que suele pasar mucho esto, para empezar, tú tienes un 80% que te dice el CMP y tal, pero en Analytics nunca ibas a... El CMP te dice el 100% de los que han interactuado con el banner. En Analytics nunca vas a ver eso. O sea, ya por defecto, ya os decía que mínimo un 10% se pierde por X razones, y hoy en día puede ser algo más, con los bloqueadores de anuncios y todo esto, es decir, va a haber información que ya se pierda. Y a partir de ahí hay que ver si el Consent Mode en principio no tiene por qué estar mal, pero hay que ver si, no sé, echad un ojo porque hay muchos bloqueos, por ejemplo, en diferentes navegadores, sobre todo en Safari, en Apple y tal. Echad un ojo si en la parte de tecnología, si hay algún sistema operativo, navegador o versión o algo así, como que tenga unos datos mucho más bajos de lo habituales, ¿vale? Pero seguramente lo que sí os creo es que os irá creciendo eso bastante, con el tiempo, ¿vale? Se irá igualando un poco. Bueno, la sesión se graba, ya os hemos dicho que sí, que os la enviaremos. ¿Qué porcentaje de no-set es normal en el informe de página de destino? Desde la implementación del Consent Mode veo páginas con más del 50%. A ver, esto es un problema del Consent Mode y lo mismo irá mejorando. ¿Qué pasa? Claro, una página de destino para Google Analytics es cuando es la primera página en la navegación, ¿vale? Esa es la página de destino, la primera por la que aterriza. ¿Qué pasa? Que sobre todo al implementar el Consent Mode, como yo os decía antes, la primera al aterrizar no la mide o la mide sin cookies y todavía no, y ya en la segunda, que igual han aceptado las cookies, ya no es la primera en la navegación, ya no tiene el first visit, el evento y tal. Entonces, claro, tiene sesiones en las que no ha habido una primera página. Igual lo primero que ha tenido es un evento, no ha sido una página vista, ¿vale? Entonces, por eso sale not set en la landing page, ¿vale? ¿Qué es normal? Pues depende del estado en el que esté esto del consent mode, si es al principio que lo hemos implementado, irá mejorando eso, pero vais a tener, esto es normalmente porque en lugar de saltarlo primero una página vista, salta un evento, ¿vale? Entonces, podéis hacer dos cosas, o revisar si eso pasa mucho, si hay muchas sesiones que empiezan con un evento que no es el page view, o probablemente tenga que ver también con sesiones en las que han empezado con las cookies sin aceptar y luego las han aceptado durante el proceso de navegación. Y entonces ya salta un evento cuando, pero no se puede hacer mucho. Contar con ello y esperar que un poco que mejore, ¿vale? Si el usuario no acepta las cookies, ni siquiera se registra la visita de manera anonimizada. Si el usuario no acepta las cookies y hacemos el consent mode avanzado, sí se registra la visita. ¿Vale? Lo que pasa es que la va a modelar si tenemos los evidentes, pero por ejemplo en BigQuery va a estar, sus eventos, sus interacciones van a estar. ¿Vale? Otra cosa que no voy a tener el ID de la cookie para conectar, digamos, esos eventos, pero en realidad sí que es capaz de añadirle una cosa que le llama un pseudo ID transitorio y tal. Lo que pasa es que, claro, no lo puede mantener. Si el usuario, no sé, cambia cierra el navegador y luego vuelve a abrir, se pierden y cosas así. Entonces, bueno, eh, pero sí que lo va a registrar, ¿eh? Otra cosa es que hasta que no haga el modelado, porque no tengas el volumen suficiente para que lo haga, no lo puedas ver en GA4, pero registrarlo registra, ¿eh? Por ejemplo, en BigQuery lo podríamos ver. Mira, ya luego dices que te lo he contestado. Si en Tag Manager se ha lanzado alguna etiqueta antes de inicializar el Consent Mode, ¿eso puede afectar a que se modelicen o no los datos de Analytics? Claro, si tú lanzas una etiqueta antes de que se establezca el consent mode, no está el consent mode en marcha y por lo tanto no vas a tener el GCS, G111, 100, lo que sea. Entonces, para Google Analytics esa etiqueta se ha lanzado sin consent mode. Seguramente en algún punto te indique no estás implementando bien el consent mode. Pero eso, el problema es que si tú lanzas etiquetas antes de que el consent mode se establezca, esas etiquetas no van a estar afectadas y probablemente estés dejando cookies, lo cual es un error.
En la documentación Analytics dice, el modo de consentimiento para páginas web debe implementarse de forma que las etiquetas se carguen antes de que se muestre la ventana de consentimiento y las etiquetas de Google. Eso es, el consent mode debe ser, digamos, lo primero que debe cargarse. ¿Vale? Por eso en Tajamar han añadido un consent initialization y no sé qué en las etiquetas, pero debe ser lo primero antes que cualquier otra etiqueta. ¿Vale? Porque si no, esas etiquetas que se lanzan antes, etiquetas de seguimiento, ¿eh? Si lanzas una etiqueta, yo qué sé, para implementar un HTML de algo, pues igual no hay ningún problema, pero hablo de las de Analytics, de Google Ads o de campañas, ¿vale? Tenemos un problema con Cookiebot en una web donde hay dos dominios, el principal, donde funciona OK, y otro externo donde se realizan las reservas de las habitaciones del hotel. El problema es que desde que se instaló Cookiebot, para Consent Mode dejó de recoger métricas del dominio 2. Eh, eh, claro, a ver, esto habría que verlo. Claro, a ver, en principio, el consent mode no tiene que ver con un dominio otro. Es decir, yo puedo tener, nosotros, por ejemplo, fijaros en el MIDE, en MIDE y Vencerás, tenemos nuestra web que es mide360.com y cuando tú te vas a inscribir es como un hotel, cuando tú te vas a inscribir a uno de nuestros cursos, te sales a un booking, a un esto de eventos, que es Ticket Tailor, y en realidad es otro dominio, es tickettailor.com. Pero Ticket Tailor a mí me permite añadir mi código de Analytics y el consent mode, vamos a decir, ¿no? Entonces yo puedo añadir ahí mi código de Analytics. Entonces yo tengo el mismo código de Analytics en mi web MIDE 360 y en Ticket Tailor, que aunque no es mía, pues puedo meter códigos y tal. Y tengo el consent mode. Entonces, claro, aquí, ¿cuál es el problema, entre comillas? Que si yo tengo Cookiebot y lo tengo en mi web MIDE 360, claro, Ticket Tailor igual tiene su gestor de cookies. Yo no soy dueño de Ticket Tailor, no sé ni de quién es. Eh, Tendrá su gestor de cookies que no será Cookiebot, que será otro, y el consent mode que yo implemente en Ticket Tailor tiene que leer la información que le diga ese gestor de cookies, el que tenga Ticket Tailor. No sé cuál tenéis vosotros en la pasarela de eso. Igual también es Cookiebot, pero tenéis que aseguraros que el consent mode funciona correctamente en ambos. Y luego ya, claro, Cookiebot puede funcionar con multidominio y tal, pero hay que configurarlo bien y eso para que los que acepten en un dominio, cuando pasen al otro no les vuelva a salir el banner y eso. Pero eso ya tiene más que ver con el CMP y con el propio consent mode, ¿vale? Eh, claro, si yo en mi web, más o menos por lo que entiendo, estoy haciendo el consent mode, enviando G100 tal, y en el otro cuando llego, es que si no estáis midiendo, es que lo que está pasando probablemente es que en el otro no tenéis ni el código de Analytics, porque si no os llega nada, porque si no tuvieseis el consent mode, pero si tuvieseis el código de Analytics, el mismo flujo de datos que enviáis desde vuestra web, pues ahí nos enviaría el consent mode. Es probable que Analytics te dijera, oye, que tienes mal implementado el consent mode, que me están llegando aquí unos eventos sin nada y tal, pero medirse se mediría, ¿eh? O sea, medirse se mediría. Otra cosa que tú no estés cumpliendo la ley ahí porque dejas cookies sin que alguien tenga que aceptarlos o lo que sea, pero medirse se debería medir, ¿eh? Yo creo que ahí el problema que tenéis es que en la pasarela de reservas, esa que me dices, ¿no? Es un gestor de reservas eh, que por lo que veo, a ver, Cookiebot para. El problema es que desde que se instaló Cookiebot para Consent Mode dejó de recoger métricas del dominio 2. Yo creo que hay más que el problema de Cookiebot. Bueno, puede ser que Cookiebot esté bloqueando algo. Mirad a ver la configuración. Pero yo creo que es que directamente no se está midiendo. No estáis enviando nada a Google Analytics. Porque si no se mide nada, no. Algo falla ahí. ¿Vale? Eh, Cuando se activa el modelado, normalmente se suele ver una subida de datos, ¿eh? Sí, y es posible que incluso veáis subida de datos de repente en datos anteriores, de días anteriores que de repente vosotros habíais tenido 100 visitas y ahora de repente tenéis 150 y cosas así, ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué CMP recomiendo? A ver, pues no sé, esto es como todo. Nosotros me veo en la obligación, porque somos partners oficiales de Cookiebot, de OneTrust y de Didomi, creo. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, Cookiebot y OneTrust me parece que están bien porque te integran muy fácilmente el Consent Mode. eh, pero es como todo. Bueno, pues eso es un poco un sacadinero. O sea, es que no sé cómo deciros. Es que están bien, ¿eh? O sea, son necesarios. Es un mal necesario. Esto es un mal necesario. O sea, gracias a la ley apareció un nuevo modelo de negocio que es crear un CMP para los banners de cookies y tal.
Estos funcionan muy bien. Los CookieScript y CookieJS, por ejemplo, también funcionan muy bien y suelen ser bastante económicos. Didomi es más complejo, tiene mucho, es como más avanzado y tal. Echad un ojo a esos, a ver precios, cuál os encaja mejor por volúmenes y tal. Lo bueno que tienen estos es que están muy bien integrados con el Consent Mode directamente. Quiere decir que no tienes que hacer nada. O sea, te bajas la plantilla de CookieBot en Tag Manager, le dices que sí quieres el Consent Mode y ya está funcionando. ¿Sabes? Entonces es como muy fácil, ¿vale? ¿No recomiendas que el GTM se bloquee antes de aceptar el banner? Eh, a ver, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Quiero decir, si tú quieres medir usuarios que no aceptan las cookies, lo tienes que lanzar, porque es el que se va a encargar si estás usando GTM para gestionar todo esto. Entonces, ahora, si estás seguro de que quieres hacer el consent mode básico y que solo vas a medir a los que aceptan cookies, pues no está mal bloquearlo hasta que se acepten. Pues mira, eso que te ahorras. ¿Sabes? Si no aceptan, no ha cargado el código de Tag Manager y ese trozo de código que no va ahí. Entonces, bueno, eso ya es una decisión vuestra. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera de instalar el Consent Mode? Yo he usado en varias páginas la plantilla de un CMP GTM, pero bueno, datos CMP sin otros más básicos de plugins de WordPress. Eh, a ver, yo creo que la forma más sencilla realmente, si utilizamos un CMP de estos estándar que tiene una plantilla ya creada, una plantilla oficial creada en Tag Manager, por ejemplo, eh, es una buena opción. ¿Vale? Porque digamos que la plantilla va a estar siempre actualizada, es oficial y en principio va a funcionar bien. ¿Vale? A partir de ahí yo al principio usaba mucho las plantillas de Tag Manager de Simo y con esas yo he funcionado muy bien, ¿eh? A mí me han ido muy bien. Yo eh, tengo una web, un e-commerce de un supermercado que lo instalé, casi nada más salió con la etiqueta de esto y he tenido, tiene mucho tráfico, es un e-commerce con muchísimo de un supermercado conocido y he tenido datos moderados desde el principio y me funcionó muy bien con la de Simo cuando no había plantillas de nada, ¿eh? Me funcionó muy bien, muy bien. Y, y entonces, bueno, con esa también me ha ido bien. Entonces, no sé, hay plugins de WordPress que van bien también, pero nosotros casi todo lo hacemos con Tag Manager. Entonces ahí tengo menos experiencia para deciros, porque casi todo... eh, para que la plantilla del CMP en Tag Manager funcione, debo instalar también el CMP. O sea, normalmente la plantilla del CMP lo que hace es directamente implementarte el CMP en la web. Es decir, tú lo que haces con esa plantilla es no solo, porque un CMP, o sea, tú cuando contratas Cookiebot o OneTrust, Cookiebot te dice, oye, pues tienes que pegar este código, un JavaScript en tu página para que aparezca el banner, para que aparezca un banner como este, ¿vale? Entonces, eso lo haces directamente también con esa plantilla de Tag Manager, haces las dos cosas. Implementas el banner, le tienes que meter un ID que te va a dar, el que sea, OneTrust, Cookiebot, lo que sea, y le dices además que quieres que con la misma plantilla lo hace todo, que quieres que integre el Consent Mode. Entonces, tienes todo desde Tag Manager. Si tú ya tienes implementado el Consent Mode, o sea, tu banner de cookies de forma nativa en tu página, no lo has hecho con Tag Manager, has metido el código y tal, ya no lo vas a poder hacer con Tag Manager, lo tendrás, o sea, podrás hacerlo, pero ya no lo puedes hacer con la plantilla del CMP. Lo podrás hacer con la de Simo o con otras plantillas o metiendo el JavaScript o lo que sea. ¿Vale? Y bueno, oye, lo voy a dejar aquí, ya me podéis perdonar. Sé que seguramente en el chat habéis dejado otro montón de preguntas, pero me he estirado un montón. Pero bueno, me alegro que hayáis aguantado ahí 80 y pico como titanes, porque hemos estado hora y media con ello. Espero que os haya servido un poquito de utilidad. Sé que tendréis muchas dudas y muchas con cómo lo implemento, la implementación. Es que no podía, si me meto ya aquí con la implementación, ya os digo, tenemos talleres, os echamos una mano, lo que sea. Tenemos mucha formación para ello. Tenéis vídeos en nuestro canal de YouTube. Podéis buscar el canal Mide y Vencerás, Mide 360 y tal. Y, y poquito más. Agradeceros una vez más que estéis aquí. Recordaros, os lo mandaremos, pero el curso de Kubernetes 4 que hacemos a partir del 27, ahí se ve también el Consent Mode, por supuesto, se hace una implementación y todo. Y os mandaremos un descuentito para que os animéis si queréis. Si tenéis cualquier duda, nos decís. Ya sabéis que lo podéis bonificar y por fundar y todo eso.
y poco más. Como siempre, cuidaros mucho. Un abrazo, dejo de compartir para que ya me veáis un poco mejor la cara. Y nada, seguimos, haremos más cositas. Decidnos, mandarnos un email. Nos gusta, si haz un webinar de no sé qué que me interesa. A ver si nos explicas un poco más. Yo lo hago encantado, ¿vale? Lo que podamos, os echamos una mano. Así que nada, doy por finalizado. Cuidaros, un besazo y hasta otra.